Y hoy vamos a ver en Primera de Samuel, el capítulo 21 y el principio del capítulo 22. Y haciendo un poco recuerdo de qué ha sido hasta ahorita el libro de Samuel y de qué ha sido la vida de David hasta este punto es, Saúl tiene celo de David, Saúl está persiguiendo a David, está buscando matarlo. Jonatán, su hijo, estableció una fuerte amistad con David. Al principio Jonatán no cree que su padre quiera matar a David, intenta persuadir a su padre de que no lo haga, y finalmente hay esta explosión en el corazón de Saúl de sacar todo lo que tenía guardado en su corazón y declarar abiertamente y iniciar una persecución abierta y directa en contra de David. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos capítulos. Y hoy vamos a ver, después de esta despedida que vimos en los capítulos anteriores entre David y Jonatán, esta emotiva despedida en la que se juran lealtad a través de sus generaciones, Jonatán y David. Después de esta despedida, entonces vamos a ver el inicio de todo un periodo largo en la vida de David, donde lo que va a estar haciendo es huyendo de un lado para otro de Saúl. Básicamente está buscando salir de Saúl, ¿no? de la persecución de Saúl. Entonces, acompáñame en tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3 y oramos. Dice: Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Amilec, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos vas a mostrar hoy. Guíanos, Señor, a través de estos pasajes. Muéstranos lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Muéstranos a través del ejemplo que vamos a ver en David cómo debemos de conducirnos a través de las pruebas y cómo también no debemos de conducirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estos primeros versículos vemos aquí cómo llega David a buscar refugio en esta ciudad, Noab. Hay un sacerdote llamado Ahimelech, y lo primero que salta es que Ahimelech le dice: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? O sea, es extraña la forma en la que llega David. Ya algo no le es tan normal al sacerdote al ver llegar a David, ¿no? Recuerden que David está a cargo de parte del ejército de Saúl, entonces no es normal que él llegue solo, no es normal que si viene en un asunto del rey, pues venga solo. Entonces esto pone nervioso a Ahimelech. Y entonces aquí vemos algo que nos muestra el cómo somos nosotros, ¿no? Recordemos cómo es conocido David en la Biblia. A David se le llama el hombre que es conforme al corazón de Dios. Y entonces, no sé, a mí me pasó, empiezas a leer la historia de David, empiezas a ver que es el hombre conforme al corazón de Dios, empiezas a escuchar prédicas, empiezas a leer libros y hacen referencia de David y wow, David el rey, David el que venció a Goliat, David el que tenía esa confianza en Dios para vencer a un gigante con una honda. Y dices: wow, yo quiero ser como David, ¿no? Y entonces llegas a este punto y pues bueno, ves a un David con miedo no de un gigante, no miedo de un soldado, miedo de un sacerdote,
O sea, el que le está preguntando es un sacerdote y David tiene miedo por su vida. Entonces, no podemos decir que David es una persona cobarde, no podemos decir que es una persona que no confía en Dios. Lo que sí podemos decir de David es que es como cualquiera de nosotros. Es un humano, es un pecador que necesita la redención de Cristo. Y aquí viene y comete un error, como lo hemos cometido todos. En pos de salvar su vida, ¿qué es lo que dice? Me envió el rey en asunto secreto. Nada más alejado de la verdad, ¿no? O sea, Saúl me está persiguiendo para matarme, ¿no? Entonces, no podemos saber lo que hubiera pasado si en este momento dice David la verdad. O sea, y esto es lo padre de la Biblia. La Biblia no llega y me dice, no, es que David le contó al sacerdote que lo estaban persiguiendo. No, o sea, David tuvo miedo y David dijo una mentira. Ahora, está interesante esto. Hemos visto cómo Saúl es una persona que después de tener la unción, después de tener el Espíritu Santo obrando en él, empezó a decaer como rey, como persona. Y entonces, ¿qué es lo que hace diferente a este pecador David del pecador Saúl? Los dos son pecadores. ¿Qué es lo que hace diferente? Acompáñame al Salmo 141:3. Salmo 141:3. Y vamos a ver cuál es la actitud de David ante lo que hace él. Salmo 141:3 dice: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Saúl reconoce que tiene un problema con las mentiras. Acompáñame al Salmo 119:29. Estos salmos son escritos por David. Salmo 119:29, versículo 29. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Y estos son nada más ejemplos. En los salmos de David te vas a encontrar que continuamente él está pidiendo por esto o está dando el consejo guiado por el Espíritu Santo de aléjate de las mentiras, no te van a traer nada bueno. Y repito, para mí esto es así bien padre, es toda una revelación cuando empiezas a ver que lo que a lo mejor idolatrabas o a lo mejor el héroe de la Biblia que tú decías, yo quiero ser como él, sigue siendo un humano y sigue necesitando tanto a Dios como nosotros. Y entonces eso quiere decir que si ellos tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Si ellos caen y necesitan ser redimidos y son levantados por Cristo, entonces nosotros podemos, cuando caemos, ser levantados por Cristo. Entonces, regresamos por favor a Primera de Samuel 21. Y vamos al versículo 4. Versículo 4. Respondió el sacerdote a David, no hay pan como una mano, pero hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Entonces, con tiempo te puedo recomendar que leas Éxodo 19. Ahí en Éxodo 19 viene una explicación de más o menos un proceso similar que se hace referencia a esta purificación de 3 días, este parámetro que se toma de purificación de 3 días. En Éxodo 19 vas a ver que Moisés utiliza algo parecido.
Ahora, ¿qué son estos panes de la proposición y qué es esto de no son panes comunes, no los puedes comer? Bueno, en Levítico podemos ver que estos panes estaban dedicados a ser presentados a Dios, y una vez que habían sido presentados a Dios, entonces se retiraban del altar, y entonces estaban destinados a ser consumidos únicamente por levitas, por sacerdotes, ¿sí? Nadie que no fuera de la familia de los levitas y nadie que no fuera de la familia sacerdotal podía comer estos panes, ¿sí? Entonces, este hecho es tan relevante que el mismo Jesús lo utilizó para predicar. Entonces, si vamos a Mateo 12, 3 al 8, acompáñame ahí a Mateo 12, 3 al 8, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el 1. Mateo 12, 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es parecido, ¿no? O sea, estás haciendo algo ilícito, de acuerdo a la ley. Versículo 3. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Está hablando del suceso que acabamos de leer. Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ¿cuántos han luchado con el fariseo que llevan dentro de sí? ¿O nada más me ha pasado a mí? Subraya ahí el versículo 7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estos dos hechos son muy relacionados, por eso los relaciona Jesús. Ahí podemos ver la relación. Entonces, a lo mejor a primera vista podemos decir que tienen que ver los panes de la proposición con espigas, y más aún, ¿qué tiene que ver eso conmigo ahora, ¿no? Yo ni ando en los campos en espigas, no respeto el día de reposo. Menos aún, ni siquiera sabía que existían panes de la proposición, menos me los voy a comer. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver esto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Misericordia, no sacrificio. Entonces, ¿cuál es el origen de que los panes de la proposición estuvieran dedicados a la familia sacerdotal? El objetivo de esto, recuerda, los levitas no tenían parte, no tenían heredad, no tenían tierras, no tenían posesiones como lo tenían el resto de las tribus. Entonces, una de las formas que Dios estableció para asegurar que los levitas tuvieran sustento era esto. O sea, en la casa de Dios siempre va a haber pan, porque se está dedicando a Dios. Y entonces, si en la casa de Dios siempre va a haber pan que puedas retirar y puedas consumir, tú levita que no tienes acceso a tierras, que no tienes acceso a posesiones. Dios no se olvida de los que está llamando a servirle. Dios no se olvida de su pueblo, de ninguno de ellos, les haya dado posesiones o no les haya dado posesiones. Entonces, Dios se va a encargar de sustentarnos de una u otra forma. ¿Qué tiene que ver aquí? Igual, el día de reposo, los religiosos decían, no, es que está prohibido trabajar, hacer labor en el día de reposo. Y aquí Jesús nos recuerda, bueno, el día de reposo, perdón, no es aquí, es en Marcos, me parece, donde hace la referencia en este mismo pasaje, donde dice, el día de reposo se hizo para el hombre,
no el hombre para el día de reposo. O sea, el día de reposo es para que descanses. Se hizo para buscar que descanses, no para estar buscando encerrarte en una imposición que te haga complicada. Si no te establecen un día de descanso, puedes afanarte en el trabajo y te sigues trabajando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que nos está dando Dios al darnos un día de reposo. Por eso nos dice, el día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y aquí nos recalca también, quiero misericordia. O sea, tienen hambre y no les estás permitiendo comer por respetar el día de reposo. En otro pasaje también Jesús les dice también a los religiosos, ves a tu padre sufriendo, y estoy parafraseando, perdón, ves a tu padre sufriendo y vas y das el diezmo en lugar de ayudar a tu padre. Este tipo de cosas son las que Jesús dice, o sea, estás cayendo en una religiosidad en lugar de ver la ley como la dio Dios. La ley es para ayudarte, es para hacerte bien, no para hacerte sufrir, no para lastimarte. Entonces, esto de aquí nos tiene que ayudar a ver esa misericordia, a ver ese no caer en una religiosidad y realmente fijarnos en el propósito de la ley que tiene de fondo. ¿Sí? Y aquí lo hace bien el sacerdote, está viendo la necesidad de David y dice, ok, vamos a darte este pan, estaba dedicado a mí, nada más vamos a buscar pues que estés puro, o sea, que no vengas con una mala intención, que te hayas estado preparando espiritualmente, y con esto se refiere el que estén limpios de sus cuerpos, de abstenerse de mujer. ¿Sí? O sea, que hayan estado en un periodo destinado a esto. Y te digo, ejemplo de esto puedes encontrarlo en Éxodo 19, ya Moisés había utilizado algo parecido, no para purificar a alguien para comer panes de proposición, pero sí con el fin de purificar al pueblo para prepararse con un encuentro con Dios. Entonces, y aquí empiezo a armar un poquito la relación de esto con el tema que lleva la enseñanza. David está siendo perseguido, David no tiene comida, ¿y quién está encargándose de sustentar a David? Dios. Entonces, fíjate que es un David asustado, fíjate que es un David que acaba de mentir, y aún así Dios se está encargando de sustentarlo. ¿Sí? Dios no está justificando la mentira de David. Incluso David más adelante se da cuenta que no tiene que justificar su mentira, pero aún así Dios es fiel en sostenernos. ¿Te ha pasado alguna vez? Cometes un error y a pesar de eso ves en tu vida la fidelidad de Dios. Entonces, estamos ante un Dios que es fiel ante nuestra infidelidad. Regresamos al capítulo 21 de Samuel. Versículos 7 al 9. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Sigue David con la mentira, ¿no? O sea, es el problema de una mentira, o sea, inicias y se va haciendo más grande. Entonces el sacerdote le dijo, mira, la espada de Goliat del filisteo, a quien mataste en el valle de Elá, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. Aquí cabe hacer un paréntesis, la ciudad a la que llega David no es una ciudad, es una ciudad de levitas, entonces es comprensible que no haya armas. La gente que vive ahí son en general pues sacerdotes o familia de los sacerdotes. Entonces, y algo bien interesante es que ¿quién mató a Goliat?
Físicamente, ¿quién mató a Goliat? Fue David. Entonces, estás en una época donde guardar la espada de tu enemigo es un trofeo. ¿A quién podríamos pensar que corresponde entonces tener esa espada guardada? Podríamos pensar que no es un sacerdote quien la debe de tener guardada. Y hasta este punto se nos revela que David nunca guardó esta espada. David no dijo: es mi trofeo. ¿A quién le entregó el trofeo de haber vencido a Goliat? A Dios. O sea, este tipo de situaciones son las que Dios hace que, a pesar de los errores de David, se refiera a él como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, él tiene un triunfo y sabe que el triunfo realmente no es de él. Sabe que quien lo respaldó fue Dios, y entonces ahí es donde deja la espada. La espada es para Dios. Entonces, finalmente toma esta espada y continuamos al versículo 10. Dice: David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Pero los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquís dijo a sus siervos: ven al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Ok. Aquí, si tú como yo tienes dudas de qué es Gat, bueno, Gat era una ciudad de los filisteos. Y acabamos de comentar. ¿De dónde era el gigante que mató? Era un filisteo. Entonces, te podrás imaginar que no era como que el mejor lugar para buscar esconderse, ¿no? Aunque realmente no tiene muchos lugares para donde esconderse. En su propio país lo está persiguiendo el rey. Entonces, bueno, termina yendo aquí a Gat, que es tierra de los filisteos. Como era de esperarse, no es bien vista su llegada. Y así lo recuerdan, ¿no? ¿No es este el rey de la tierra? ¿No le cantaban diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces, yo creo que lo vieron ahí y dijeron: este es el momento de la venganza, ¿no? Finalmente lo llevan al rey. Algunos comentaristas dicen que probablemente ya sea que haya fingido o haya tenido, pudo haber sido un ataque de epilepsia, esto que mencionan aquí. El que le estuviera escurriendo baba por la barba, pues era una ofensa, que se consideraba una grande ofensa en aquel tiempo. Entonces, finalmente, vuelvo a retomar este tema, ¿no? O sea, David está huyendo, David está ante pues enemigos fuertes de él, los filisteos, está ante el rey, está indefenso, y por mucho que haya actuado, o sea, el rey de Gat pudo haber dicho: ya, o sea, ahorita se acaba la amenaza de David, no vamos a dar oportunidad de que se recupere, o no sé, o sea, pudo haber hecho muchas cosas. ¿Y quién protege a David ante Gat? Dios. Dios sigue protegiendo aquí entre sus enemigos a David. En medio de su persecución, Dios sigue cubriendo a David. Entonces, vamos a pasar al capítulo 22. Y dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él,
todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. Entonces, mira las alhajitas de amigos que se empieza a conseguir, ¿no? Yo creo que justo con lo que, si eres padre, le dirías a tu hijo, no te juntes con ellos. Bueno, son los que empiezan a ir con David. Es algo interesante aquí. Igual algunos comentaristas piensan que probablemente lo que sucede en este punto es que ya está a tal punto el celo de David que ya no nada más está persiguiendo a David, sino que probablemente eso se fue a perseguir a toda la familia de David. Es probable, puesto que sus hermanos no creían mucho y ahora son los que lo están buscando, ¿no? Pero es notable, o sea, finalmente recuerda que David es visto como un héroe, es querido por la gente, a donde él iba, tenía afecto del pueblo, ¿sí? Obviamente aquí el pueblo está dividido, quienes son fieles a Saúl, quienes están siendo fieles a David, pero no es que David esté sin una sola persona, ¿no? Incluso cuando empieza a huir, a lo mejor pudiéramos pensar, pues salió con Jonatán, salió corriendo y iba solo, ¿no? O sea, nos dice que iba gente con él. No forzosamente guerreros, probablemente amigos, probablemente no, pero había gente con él, o sea, y aquí se empieza a unir más gente a él. Nos dice que llega a juntar 400 hombres. Ahora, recordarás en Jueces historias de gente, no que empezaba a atraer gente sin buscarla, sino que iba y buscaba gente a los pueblos y les decía, si tú me haces rey, pues yo te voy a dar tierras. Y vamos a ver que incluso adelante Saúl va a utilizar este argumento, o sea, ¿qué te va a dar él? ¿Te va a dar tierras? Yo te puedo dar tierras. Pero David no está haciendo campaña. O sea, David estás huyendo. Ajá. Pero lo que es bien interesante es, fíjate, todo este contexto. David de muy joven fue ungido como futuro rey. O sea, él ya tiene la unción, él ya sabe que está destinado a ser rey. Muy probablemente en este punto él no se la cree. Ajá. Pero él ya lo escuchó. Él ya sabe que tiene el derecho ante Dios de ser rey. Ahora, está huyendo de Saúl, Saúl lo está persiguiendo, a lo mejor dices, bueno, pues mientras estuvo bien con Saúl, pues no pasaba nada, pues no tenía mayor interés de ser rey, pero ahorita lo está persiguiendo Saúl. Y hay gente que se está uniendo a él y que muy seguramente están dispuestos a que David les diga, vamos a derrocar a Saúl y ahora yo voy a ser rey. Y incluso puede utilizar el argumento de decir, yo soy el ungido para ser rey. Y David no está haciendo esto. David está huyendo y va a seguir huyendo durante buena parte de lo que nos falta de estudiar de Samuel. Entonces, ahorita voy a volver a este tema. Pero vamos a pasar a los versículos 3 al 5. De allí, David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Entonces, repito, David está huyendo, a David ya se le unieron 400 hombres. Más adelante vamos a ver que ese número sube a 600 y cada vez se va uniendo más gente a él.
y decía por ahí un comentarista, dice, empieza a llevar un estilo de vida así tipo Robin Hood, ¿no? O sea, anda de aquí para allá, donde hay problemas va, pide consejo de Dios, y si Dios dice ve y salva, entonces va y salva y derrota enemigos, pero nunca se va contra Saúl. Eso es bien interesante. Fíjate cómo está siendo guiado por Dios. ¿Recuerdas cuando estudiamos el libro de Ruth? ¿De dónde era Ruth? Ruth era moabita, era de Moab. Ajá. Y recordarás que al final del libro de Ruth viene la genealogía y la descripción, y nos dice que termina su descendencia, o nos guía su descendencia hasta Isaí, padre de David. Entonces, ¿qué es en este punto? Pues muy probablemente David tenía familiares allá en Moab. Si no tenía familiares, pues por lo menos era conocido. O sea, tenía más probabilidades de encontrar quién albergar a sus padres que si se iba con los filisteos. Entonces él va y encarga ahí a sus padres. También pues los moabitas no son los mejores amigos de Saúl, entonces pues también eso abre posibilidad de que pues cuiden a su familia, y a la vez pues no Saúl no busque entrar a Moab, ¿no? Entonces, y ahora bien interesante, o sea, ¿quién está guiando los pasos de David? Recuerda que vimos hace rato en el sacerdote consultó a Dios, y entonces continuó su camino David. Y aquí viene un profeta que le dice, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y entonces esto es lo que está guiando a David. O sea, en su persecución él está buscando la guía de David. Y entonces tú podrías decir, bueno, pues está en el refugio y está en un lugar seguro, pues ya que no se mueva de ahí. Dios le dice que se mueva de ahí, ¿no? Y ahora, nuevamente, o sea, aquí dice, bueno, le dice un profeta, ve y entra a Judá. Bueno, entonces ahora es el momento de atacar a Saúl. No, va y entra al bosque de Aret. Y este bosque de Aret era un lugar lleno de minas, de difícil acceso, era utilizado para esconderse. Y es donde busca igual esconderse David. Y entonces, toda esta persecución que vamos a estar viendo a lo largo del libro de Samuel es esto, o sea, Saúl sigue persiguiendo a David. Y como te decía, David no busca atacar a Saúl. O sea, ya lo ha intentado matar. De hecho, en ocasiones ya estuvo cerca. La lanza, si no se mueve, ya 2 veces lo hubiera atravesado, ¿no? ¿Y quién sigue cuidando a lo largo de esto de David? Dios. Y lo sigue preparando a través de estas pruebas, de esta vida difícil. O sea, piénsalo, no tenía ni para comer. Después de que comía en la mesa del rey, o sea, va y pide 5 panes para comer. Entonces, imagina esta vida. Entonces, ¿te ha pasado que Dios te da una promesa y tarda en cumplirse, y parece que en lugar de cumplirse esa promesa, parece que vas hacia atrás? Parece que vas hacia todo lo contrario. No sé, piensa en una promesa que es, nunca más vas a sufrir, nunca más va a haber muerte ni dolor. Bueno, esa promesa no es para esta vida, esa promesa es para la siguiente vida, y no es para alguien en particular, es para cualquiera que decida seguir a Jesús. Pero ¿cómo estamos en esta vida? Todo pareciera indicar que al contrario, ¿no? O sea, en lugar de dirigirnos hacia un gozo eterno, hacia una paz eterna, pues pareciera que estamos yendo hacia lo contrario con esta pandemia, ¿no? Entonces, es bien interesante, o sea,
¿Cuántas personas, cuántos cristianos no has oído recitar? Y ahorita quiero que leamos el Salmo 34. ¿Cuántas personas no has oído decir, el Señor acampa alrededor de los que le temen? Y en esta pandemia nos encerramos todos por una gripa. Y no estoy diciendo que no debamos de cuidarnos o que dejemos los cubrebocas, no estoy alentando esto. Estoy diciendo que igual que David, estamos pasando por miedo. Estoy diciendo que tenemos una promesa, pero a veces nos cuesta creer esa promesa. Pero la buena noticia en todo esto es que en medio de estas pruebas, Dios no nos abandona. No quiere decir que nos va a sacar de la prueba, o sea, a David no lo ha sacado de la persecución. De hecho, apenas está empezando su persecución. A nosotros no nos ha sacado de esta pandemia. No quiere decir que Dios nos haya abandonado. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. David fue intentado matar. David lo atraparon sus enemigos. Y no creo que lo hayan llevado así como que de una forma muy amable ante el rey. Y a pesar de eso, puedes decir y puedes ver la fidelidad de Dios en esta persecución. Puedes ver que a pesar de las fallas de David, Dios sigue cuidando de David. Y entonces yo creo que eso nos puede dar esperanza a nosotros. Como dije, no esperanza de que no vamos a pasar sufrimientos en la pandemia, no de que no vamos a pasar sufrimientos en la vida, no de que no vamos... Esperanza de que a pesar de todo eso, Dios va a estar con nosotros y Dios va a ser fiel en cumplir su promesa. David en este punto probablemente estaba creyendo que él nunca iba a vivir para ser rey. David no tenía el resto de los capítulos de Samuel o de Crónicas o de Reyes. Y sin embargo Dios lo estaba preparando para cumplir esa promesa. Dios a lo largo de toda esta persecución está preparando a un rey que sepa lo que es estar en persecución, que sepa lo que es estar en padecimiento, lo que sepa que es sufrir con el pueblo, para que cuando llegue al trono no se convierta en un siguiente Saúl. Entonces, acompáñame al Salmo 34, por favor. Y vamos a leer todo el Salmo 34. Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Entonces, imagina esto, o sea, te están llevando ante el rey de uno de tus grandes enemigos, los filisteos. Te está persiguiendo el rey de tu pueblo para asesinarte. Apenas si lograste conseguir comida. Y en medio de eso puedes decir, me liberó de todos mis temores. En medio de eso puedes decir, engrandezcan al Señor conmigo. David nos muestra que sí podemos hacerlo. Necesitamos a Dios con nosotros para poderlo hacer, pero sí podemos hacerlo. Sí podemos alejar nuestros temores refugiándonos en Dios.
Versículo 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. O sea, repito, está pasando por todo esto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Ves lo que te decía? O sea, ¿cuál es el secreto de David para poder decir todo esto en medio de lo que está pasando? Si lees el subtítulo que trae tu Biblia del Salmo, ahí hace la referencia. O sea, esto lo escribió cuando fue llevado, o después de que fue llevado al rey de Gad, después de lo que acabamos de ver que sucedió. En ese momento es cuando David escribe este salmo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán aventurado es el hombre que en Él se refugia. Eso es lo que debemos de buscar. Y eso es lo que mantuvo a David en todo este momento. O sea, recuerda, es un David que cuando se despide de Jonatán está llorando, o sea, está desesperado. Y en medio de eso, ¿cuál es su consuelo? Refugiarse en Dios. Versículo 9. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada les falta, 5 panes, nada les falta. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No tiene casa, está huyendo, está escondiéndose en donde puede. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Entonces, te repito, el contexto de todo esto lo está escribiendo después de lo que acabamos de leer, de que es llevado a Gad. Y en medio de eso, esto es lo que mantiene a David, refugiarse en Dios. Entonces, o sea, nota todo eso, o sea, nada me faltará. Voy a tener en dónde habitar. No tiene ni casa, tiene 5 panes para comer. Bueno, tenía en ese momento. Después ya no nos dice cómo se sostuvo en alimento y dice que nada le va a faltar. Entonces, estás pasando por una situación difícil en este momento, estás pasando por problemas económicos, estás pasando por problemas de salud. Refúgiate en el Señor y Él te va a librar de toda angustia. Y algo que me gusta es, te dije, o sea, David reconoce que necesita librarse de las mentiras. Y aquí igual nos dice, guarda tu lengua, versículo 13, del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, entonces tú dices, qué hipócrita David, ¿no? O sea, está diciendo mentiras. No, o sea, está guiado por el Espíritu Santo y se está autoconfrontando, y de esa experiencia que él tiene también nos está confrontando. O sea, todo lo que viene aquí de este versículo hacia abajo, o sea, ya es la enseñanza que él está siendo guiado por el Espíritu Santo. O sea, cómo está aprendiendo él que debe de comportarse.
Decía Pablo, no que ya lo haya logrado, sino que sigo corriendo la carrera. O sea, no está, David se ve precisamente que no está llegando a la perfección, pero el Espíritu Santo le está mostrando a dónde tiene que llegar. Entonces, ¿qué es lo padre de esto? Que viene al final del Salmo. O sea, Dios no nos pide que lleguemos a la perfección para darnos su refugio. Dios no nos pide que lleguemos a la perfección para amarnos. Él nos muestra misericordia, Él nos muestra ayuda, y después de eso, entonces ahora sí te voy a ayudar a que llegues a esa perfección. Entonces, qué maravilloso Dios. Si alguien duda que en el Antiguo Testamento haya misericordia, necesita leer estas secciones de la Biblia. Aquí está toda la misericordia de Dios. No nos va a liberar de la persecución, pero nos va a acompañar de ella. Y algo maravilloso es, la prueba va a venir. No importa si confías en Dios o no, la prueba va a venir. No es lo mismo pasar a través de esa prueba con Dios que sin Él. La prueba de todos modos va a estar. Entonces mejor refugiémonos en Dios, que Dios sea nuestro refugio. ¿Me acompañas a orar? Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo misericordioso que eres y gracias porque tu fidelidad no depende de nosotros. Gracias porque tú no buscas perfección en nosotros para amarnos. Gracias porque tu misericordia se extiende a pesar de lo imperfectos que somos. Y gracias porque tú nos cuidas y tú nos vas a librar de todo mal, aún pasando por la angustia, Señor. Te queremos pedir eso, Señor, que podamos experimentar esto realmente, que tú traigas paz a nuestros corazones, que tú nos libres del temor y nos fortalezcas, Señor, para atravesar por las pruebas que estemos pasando, cualquiera que sea, Señor, que tú nos fortalezcas, tú nos reconfortes para atravesar por esta prueba y nos saques de ella, Señor, con tu fuerza, no con la nuestra, Señor. Que nos lleves a través de ella guiados por ti, así como David fue guiado por ti, que tú nos guíes, que tú nos hables y nos guíes a través de la prueba, Señor, a donde tú quieres llevarnos, Padre. Te damos las gracias, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.